¿Qué onda, gente de Contextico? Hoy vamos a ver 5 evidencias de que Jesús sí resucitó. Estamos en Semana Santa, estamos celebrando que Jesús murió y que resucitó al tercer día. Pero probablemente tú has tenido alguna duda acerca de si esto realmente pasó. O probablemente alguien te ha dicho que esto solo es una leyenda, que es un cuento, que fue una mentira que inventaron los apóstoles. O seguro en la universidad conoces algún maestro ateo que está tratando de decir este tipo de cosas. Sea cual sea, tenemos la certeza de que Jesús sí resucitó y aquí te traigo 5 evidencias de esto. Primero, la tumba estaba vacía. La proclamación de la tumba vacía que hacen los autores del Nuevo Testamento es muy cercana a los hechos. Pablo la menciona en 1 Corintios 15 en un credo que fue establecido muy temprano en la historia de la iglesia. Marcos lo narró en su evangelio unos pocos años después de que aconteciera. Por este hecho podemos decir que la proclamación de la tumba vacía no es una leyenda. ¿Por qué? Porque las leyendas del mundo antiguo se formulaban después de pasar muchas generaciones. Aparte, en el caso de Marcos, la simpleza con la que narra la historia y las características de la narración no se parecen en nada a las leyendas de aquel tiempo. Por otro lado, tenemos evangelios apócrifos donde narran la resurrección de Jesús y le meten mucha ficción, muchas cosas que parecen más al estilo de las leyendas. Pero en el caso de los evangelios no es así. Luego, Jesús no está actualmente y no estaba en la tumba. Actualmente tú no puedes encontrar la tumba de Jesús por ningún lado y menos podrías decir que podemos encontrar a Jesús dentro de una tumba. Muchos hombres famosos de la antigüedad tú puedes encontrar su tumba, o muchos fundadores de otras religiones tú puedes encontrar sus tumbas, pero no en el caso de Jesús. Pero no solo es el hecho de que hoy no podemos encontrar a Jesús en la tumba. El hecho es que las personas de aquel tiempo sabían exactamente dónde estaba la tumba. Si alguien quería contradecir la proclamación de los apóstoles, solo podía ir a la tumba y corroborar que Jesús estaba ahí o que no estaba ahí. Pero el hecho de que esto no pasó es una evidencia de que Jesús realmente no estaba en la tumba, porque en el tiempo que Jesús murió y fue sepultado, la gente no pudo comprobar que Jesús seguía en la tumba. Aparte, si conoces la historia y sabes las cosas que sucedieron en torno a la resurrección de Jesús, sabrás que los judíos trataron de contradecir la proclamación de los apóstoles. Pero alto, los judíos nunca dijeron que Jesús seguía en la tumba. Increíble, los judíos que estaban en contra de la resurrección de Jesús partieron del hecho de que Jesús no estaba en la tumba. Nadie dudaba de eso. Lo que los judíos hicieron fue tratar de sobornar a unos falsos testigos para que dijeran que los guardias se habían dormido y que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Pero los mismos judíos que trataban de contradecir la resurrección de Jesús aceptaron que la tumba estaba vacía. Segundo, hubieron muchos testigos oculares de que Jesús resucitó. Pablo menciona a varios en 1 Corintios 15 del 4 al 8. Menciona a Pedro, a los apóstoles, a Jacobo y al último como un abortivo a él mismo. Pero una mención especial es la que hace Pablo de 500 personas a las que Jesús se les apareció a la misma vez. Pero lo más interesante que Pablo le dice a los corintios es que muchos de estos 500 testigos vivían todavía en su tiempo. Es como que Pablo está diciendo, si tienen dudas, vayan y pregúntenles. Luego en Hechos encontramos otras afirmaciones acerca de testigos oculares. Pedro en su famosa predicación de Hechos 2 dice que los que estaban ahí presentes eran testigos de que Jesús había resucitado. Y Pablo en Hechos 13:31 menciona que durante muchos días los que habían subido de Galilea a Jerusalén habían visto a Jesús. Es decir, estamos hablando de muchas personas que vieron a Jesús resucitado. El escritor Lee Strobel, quien escribió el famoso libro del caso de Cristo, dice que si a todos los testigos los juntáramos para dar testimonio ante un tribunal de la resurrección de Jesús y a cada uno le diéramos 15 minutos para dar su testimonio a favor, esto tomaría 129 horas de testimonio a favor de la resurrección de Jesús. Tomaría desde el desayuno del lunes hasta la cena del viernes escuchar a cada uno de ellos. Con tantos testimonios a favor sería imposible pensar que se trata de una mentira o de una leyenda. De hecho, probablemente ningún otro hecho en la historia de la humanidad tenga tantos testimonios a favor. La tercera evidencia se trata acerca de los incrédulos que se convirtieron. Por ejemplo, Jacobo, el hermano de Jesús. La Biblia nos narra que mientras Jesús estuvo en la tierra, sus hermanos no creyeron en él. Pero Pablo nos dice que el Jesús resucitado se apareció a Jacobo. Luego resulta que Jacobo se convierte en uno de los principales líderes de la iglesia y hasta escribe un libro que tenemos en la Biblia. ¿Cómo pasó esto si él no creía en Jesús? Vio al Jesús resucitado. El caso más famoso de eso es el mismo Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia, era fariseo, era imposible que él creyera en Jesús. Pero el Jesús resucitado apareció a él y Pablo se convirtió en el misionero más grande de todos los tiempos y en la persona que más escribió libros en el Nuevo Testamento. ¿O qué tal los judíos? Muchos judíos se convirtieron a Jesús después de que él resucitara y abandonaron su vida, sus tradiciones, su religión, algo que era casi imposible que pasara. Sucedió cuando Jesús resucitó. ¿Cómo explicarías la transformación de todas estas vidas si Jesús no resucitó?
Cuarta evidencia, los discípulos murieron por la resurrección. Los discípulos estuvieron dispuestos a dejar todos y aún hasta morir porque vieron que Jesús se levantó de los muertos. Ya sé que puedes decir en este momento, bueno, pero hay muchas personas que mueren por sus creencias, pero hay una diferencia notable entre otros mártires y los apóstoles. Cualquiera puede morir por sus creencias, pero los apóstoles estuvieron en una posición única. Ellos pudieron comprobar si sus creencias eran falsas o eran ciertas. El hecho de que ellos estuvieron presentes en este tiempo cuando Jesús se levantó de los muertos muestra que ellos pudieron haber comprobado si era falso o era cierto, y por el hecho de que fueron mártires, creo que esto era muy cierto. ¿Hubieran muerto los apóstoles por algo que sabían que era mentira? No lo creo. La quinta evidencia y la más fuerte, el nacimiento y el crecimiento del movimiento cristiano. Pablo dice en 1 Corintios 15:14 que sin la resurrección nuestra fe es vana. El cristianismo nació y creció fundamentado en esta doctrina de la resurrección. Se expandió muy rápido por todo el Imperio Romano. Pasaron por muchísimas persecuciones y muchísimos sufrimientos y nada destruyó a la iglesia porque estaban parados sobre la resurrección de Jesús. Tan solo mira, el Imperio Romano se extinguió y el cristianismo siguió. ¿Tú crees que el cristianismo se hubiera expandido de la manera que lo hizo si hubiera estado fundado en una mentira o si hubiera estado fundado en una leyenda? No lo creo. La expansión de la iglesia en nuestros días es la evidencia más clara de que Jesús realmente resucitó. La resurrección es uno de los fundamentos de nuestra fe. Sin ella el evangelio se cae. La resurrección es muy importante porque en la resurrección Jesús demostró que Él realmente venció la muerte y que su obra en la cruz es poderosa para salvar y para dar nueva vida. Jesús, al resucitar, ganó una nueva vida para nosotros. Una nueva vida que tú puedes vivir creyendo en este evangelio tan glorioso. No hay forma de negar la resurrección, no hay forma de contradecirla. Esto realmente pasó y es nuestra esperanza. Si te gustó este video ya sabes qué hacer. Dale like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos pronto.